esta serie, con la parte 3 de esta serie. Para aquellos que no pudieron escuchar las últimas anteriores, ellos pueden ir a YouTube y en YouTube están todas ellas, parte 1, parte 2 y parte 3. Bueno, no sé si la parte 2 está. ¿Está la parte 2? Está bien. Está la parte 1 y pronto estará la parte 2. Y allí usted puede ir y escuchar lo que pueda, lo que necesite para caer en página con lo que vamos a hacer. Y para eso vamos a ir a Jueces, capítulo 15. Y estamos en el perfil de Sansón para que nosotros nos veamos dibujados en la vida de Sansón. Y para eso vamos a utilizar Jueces 15 del 6 al 20, es el PH 9, ¿sabes? El PH 9. Entonces, el tema debajo del perfil de Sansón es el poder de lo insignificante. Yo quiero que usted tenga esta palabra consistentemente en su corazón, es el poder de lo insignificante. Entonces, vamos a leerlo. Capítulo 15, vamos a leer del 6 al 20, que dice así. Le dijeron a los filisteos, le dijeron a los filisteos, ¿quién hizo esto? Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón. Y usted va ya mismo, ¿por qué? Vamos a caer en cuenta ya mismo. El yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Esos son los varones de Judá. Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Usted ve un ciclo vicioso de venganza, ¿verdad que sí? Un ciclo vicioso. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando en su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se rompieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Y con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Diga, maté. Importante, usted va a ver. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat de Leí. Y teniendo gran sed, diga conmigo, teniendo gran sed. Mira qué importante. Clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que había en Leí y salió de allí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Jacoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y juzgó a Israel Sansón. Que el Señor siga bendiciendo esta palabra. Mire qué interesante. Yo creo que usted vaya conmigo y vaya pensando mientras yo voy haciendo esto. En este capítulo de la vida de Sansón, nosotros nos enfrentamos a algo bien crudo de la vida de él.
a un crudo pensamiento vengativo de la vida de él, que él había cultivado por la manera en que él veía la vida, la manera en que él observaba con los anteojos que se ponía y veía las circunstancias. Estamos ante la consecuencia más lógica de ignorar el diseño de Dios. Cuando alguien ignora la palabra de Dios y no la sabe, lo único que le queda es el resultado ontológico del pecado que vive en la persona, como hablamos la semana pasada. La persona solamente va a actuar como más natural le sale. Y usted sabe cómo es la forma más natural: venganza, envidia, guardar rencor, destrucción y persecución. Eso es lo más que las personas saben hacer. Es de esperarse este caos, porque la luz y las tinieblas no conocen terreno común. La luz y las tinieblas no conocen terreno común. Entonces, sin embargo, hay una verdad gloriosa aquí en medio de toda esta experiencia de Sansón, que aunque Sansón descendía moralmente, como hablamos la semana pasada, descendía moralmente, el propósito de Dios permanecía intacto. Yo quiero que usted tenga eso en la mente. Le vas a decir al que está al lado tuyo: no tienes que ser perfecto. Dile: Dios va a cumplir en tu vida lo que Él dijo. Porque no se trata de perfección, se trata de dirección. No se trata de perfección, se trata de dirección. No hay nadie perfecto en el mundo. Solamente hay uno y se llama Jesucristo. Pero el Señor cumple en medio de la imperfección de nuestra vida su propósito. Y eso es lo que yo quiero que usted tenga en esta mañana. Que aunque Sansón descendía moralmente y hacía todo lo incorrecto delante de los ojos de Dios, Dios llamó a Sansón desde temprana edad y lo escogió. Y al escogerlo, ¿qué pasó? Dios cumplió en medio de la desobediencia de Sansón lo que Dios había dicho. Sansón sabía que su fuerza era un préstamo divino. Él lo sabía. Que la fuerza que él tenía no era innata de él, sino que el Espíritu de Dios venía sobre él y le salió una fuerza sobremanera en su vida. Era un préstamo divino. Y hoy nosotros vamos a ver cómo Dios usa incluso nuestra crisis para manifestar su poder. A veces nosotros creemos que las crisis son horribles en la vida de nosotros. Y las crisis no son horribles en la vida de nosotros. Yo aprendí con un libro que mi esposa tomó en una clase de la universidad, que se llama El sufrimiento no es tan malo como ustedes se creen. El dolor no es tan malo como ustedes se creen. Si yo no sintiera dolor, yo cogería un tornillo y lo pusiera en la pared y estuviera dándole vuelta para entrarlo en la pared, y si no tuviera dolor, mi piel se rompería, porque yo estuviera en el medio del momento difícil empujando ese tornillo con mucha fuerza. Si el dolor yo no lo sintiera, me haría mis dedos cantos. Significa que el dolor y la crisis en la vida de los hombres es importante. Número 1, para saber que necesitamos ayuda. Número 2, para saber que no somos autosuficientes. Y número 3, pero la que debe ser número 1, es siempre miramos a Dios en medio de nuestra crisis. Siempre. Sin crisis seríamos nosotros unos hombres y mujeres egocéntricas que nos creemos que somos autosuficientes. Entonces, Sansón en este capítulo va a buscar a la mujer filistea para tomarla. Él va de camino y él dice: yo voy para allá, yo voy a tomar a esta mujer que se supone que yo no tomé. Y usted va a saber, yo le expliqué la semana pasada que como él era un nazareo, él no podía casarse con ninguna mujer que no fuera de su pueblo. Ir a casarse con una filistea era básicamente un pecado bien grave. Y él simplemente se paró ese día a buscar a esa mujer filistea para tomarla. Perdóneme. Para tomarla. Y su padre ya le había dado en casamiento con un compañero de Sansón. Él fue a buscarla, pero como él se fue y estaba vagabundeando por ahí dando vueltas, entonces el padre de la filistea se la dio a otra persona, porque dijo: tú no estás aquí, y yo tengo que echar para adelante. Se la dio a otra persona, a un compañero de él. Al escuchar esto, se llena de ira Sansón y busca 300 zorras, y no sabemos cómo encontró estas 300 zorras. No sé si obviamente tenía un poder maravilloso, pero usted agarrar una zorra es demasiado difícil. Imagínate 300 zorras. Muchos estudiosos creen que estos no eran necesariamente zorras, posiblemente eran chacales.
Pero él agarró 300 de ellas. ¿Cuánto tiempo se tardó en agarrarlas? Nosotros no sabemos. Pues posiblemente se tardó mucho tiempo. Lo que implica que él cometer este acto de agarrar estas zorras y hacer lo que hizo, que les voy a explicar ahora, tuvo un proceso de gestación en el corazón de Sansón. Y por eso es que en estos versículos ves demasiada venganza. Y por eso ves en estos versículos que hay demasiado odio. La gente guardando odio por otras personas, queriendo tener venganza por otras personas, buscando la manera de cobrarle a las otras personas lo que las personas le hicieron a ellos. Lo vemos aquí. Entonces él agarra estas 300 zorras y las ata por la cola y les pone una antorcha, creando un caos y un desorden en los terrenos y en los cultivos de los filisteos. ¿Usted se puede imaginar? Usted ha visto zorritas. Son intranquilas. Imagínate 2 zorritas unidas por las colas con una fogata. Esto implica algo bien poderoso en mi mente. La venganza es creativa. La venganza busca la forma de hacer cosas. La venganza busca maneras costosas. La venganza es de alta complejidad en el corazón de los seres humanos. Cuando alguien me hizo algo, yo empiezo en mi cabeza a pensar cómo es que yo voy a hacer para que la persona entienda que yo estoy aquí devolviendo al 100% lo que me hizo. Porque la venganza es bien creativa. Va por todos lados, costosa y de alta complejidad. Y parece que Sansón actuó como un delincuente juvenil. Esto lo haría un delincuente juvenil. Entonces, pero Dios utilizó todo esto para su propósito, el cual era pelear en contra de los filisteos. Porque cuando le llega la información a los padres, yo se lo dije la semana pasada, cuando le llega la información a los padres de que Sansón quiere una mujer filistea, tuvieron un problema familiar. Y los padres le dijeron, ¿por qué no te buscas a una esposa, a una mujer de entre nosotros, de entre tus hermanos? El padre trató de llevar a Sansón a la palabra de Dios, pero Sansón no quiso escuchar la palabra de Dios, sino que se creyó que era autosuficiente, que se creyó que era demasiado muy fuerte, que se creyó que por la fuerza que él tenía y la unción de Dios estaba con él, no importando que él podía meterse a cualquier lugar, hacer cualquier cosa y nada le pasaría. Ese es el error que nosotros como cristianos en momento tenemos. Es increíble cómo el propósito de Dios en la vida de Sansón se cumple, a pesar de él tener un corazón lleno de venganza y lujuria. Si hubo algo que los hombres de las Escrituras tuvieron, es que todos, en la mayoría de ellos, eran mujeriegos. Todos. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? Dígame. ¿Cuántas concubinas tuvo? ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? Y David. ¿Usted está viendo? Sansón brincaba con cualquier filistea. Le encantaban las mujeres posiblemente morenitas con pelo negro. Brincaba para arriba y para abajo, no había forma, ni la palabra de Dios le importaba a la hora de hacer estas cosas. ¿Pero qué le pasó a Sansón? Que por sus ojos pecó y por sus ojos fue que murió. Le quitaron los ojos de su cabeza. Y por eso es importante el entender que no podemos jugar con el pecado como Sansón a veces quería hacer. Aquí tenemos el ejemplo. Un hombre que se creyó que era más inteligente que Dios. Y utilizado todos sus sentidos comenzó a caerse y creyó, no, Dios no me ve. No, a mí Dios no me toca. No, yo estoy bien porque la presencia de Dios como quiera no me ha dejado. Y una lujuria interna. Eso no solamente le pasa a los hombres, también le pasa a las mujeres. Y como resultado de este ataque de Sansón, los filisteos decidieron quemar vivos a su mujer. Y quemar vivos al padre de esa mujer que él le gustaba. Que él decía que era recta a sus ojos. ¿Usted está viendo? Mira el que está al lado y dice, ten cuidado con tus ojos. Que no se te pierdan. Ten cuidado con tus ojos porque a Sansón se lo sacaron. Ten cuidado cómo tú miras las consecuencias de la vida y cómo las interpretas. Porque pudieras terminar en un estado que tú no quieres.
Pero lo bonito de este mensaje en esta mañana es que a pesar de que en momentos nosotros podemos caer de esta forma, el propósito de Dios en tu vida no se va a parar. Lo único que va a suceder es que vas a tener heridas en tu corazón. Vas a tener circunstancias en tu vida que Dios no la puede parar porque son causa, son el resultado de malas decisiones en la vida. Pero el Señor te está diciendo en esta mañana que a pesar de que hubieron malas decisiones en tu vida, el propósito de Dios se va a cumplir. Porque no se trata de tu vida perfecta, sino se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que va por encima de cualquier circunstancia, cualquier cosa que te hicieron, cualquier cosa que tú hiciste, cualquier experiencia que estás teniendo, cualquier pecado que tú hayas cometido. Amén. Entonces, Dios utilizó todo esto para avanzar su plan. Dios lo utilizó completo para avanzar su plan en la vida de Israel. Dios utilizó todo esto de una manera maravillosa, pero debido a la desobediencia de Sansón, debido a esa desobediencia, todo llegó al término de un gran costo personal para Sansón. Habría un gran costo. Es justo el suponer que si Sansón hubiera sido obediente, si él hubiera hecho caso a lo que Dios le estaba diciendo, Dios hubiera avanzado su plan en una manera que bendijera a Sansón. Dios dijo, yo voy a hacer sobre tu vida y esto va a suceder porque yo lo dije. Pero es necesario que lo que yo te dije, que está plasmado en tu corazón, tú sigas obedeciéndome y caminando en lo que yo te he dicho. Lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros lo va a hacer. Pero que lo que va a pasar desde lo que Dios te prometió hasta donde se cumple va a depender totalmente de tu decisión. Dios va a cumplir lo que va a cumplir. Y tú puedes llegar de aquí a aquí con un montón de heridas. O tú puedes llegar de aquí a aquí gozando y teniendo cánticos nuevos todas las mañanas. Pero eso está bajo tu propia decisión. En esta porción nosotros aprendemos sobre los efectos de la venganza. Y la venganza son una historia sin fin. La venganza es una historia sin fin y una que nunca gana final. No hay forma. Aquellos que confían en Dios deben ser capaces de decir la venganza es de Dios. Dejaré que Él ajuste las cuentas en mi vida con aquellos que han atacado mi vida. Porque si tú actúas en venganza sobre venganza, es infinito el resultado. Porque esa es la ley humana. Ojo por ojo, diente por diente. Y en la antigüedad, Lamec dijo, me atacas una sola vez y yo te quito tu mujer, tus hijos y todas tus generaciones. Los hombres cuando atacan, no atacan justamente. Si me rompiste un lápiz, yo te rompo un lápiz. Los hombres no atacan así. Los hombres dicen, me rompiste un lápiz, ahora te destruyo el carro, la casa, te dejo afuera, te saco todo el vivir. Porque la venganza de los hombres es progresiva y se planifica de tal manera que llega a los hombres a hacer cosas inescrutables, cosas que son demasiado de difíciles y dificultuosas y destruyen a todo el mundo. Pero los hombres que tienen a Dios dejan que Dios sea el que tome cuentas, llega a los ajustes. Todos los problemas de este mundo están profundamente arraigados a la venganza y a la falta de reconocimiento de que Dios es toda justicia. Los hombres se vengan porque no entienden que la justicia de Dios es mejor que los actos humanos para buscar la venganza. Es mejor. Cuando entendemos esto, actuamos como si Dios, actuamos como Dios. Cuando nosotros decimos, tú eres el justo, tú vas a hacer lo que vas a hacer en la vida, tú eres el que va a tener acción sobre todas estas cosas, nosotros actuamos como Dios, quien no tomó represalias en contra de los hombres cuando estaba en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, Él no dijo, Señor, degóyalos como ellos me están degollando, sino dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En lugar de Dios darle a los hombres lo que ellos tenían que recibir, Dios le dio a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y ahí es donde toda esta experiencia cambia. Tal es la furia del corazón
Tal es la furia del corazón desviado que el escritor usa una frase peculiar cuando nosotros leemos aquí. Al describir que Sansón le hizo, los hirió cadera y muslo con mortandad. Esa palabra no es cualquier cosa cuando usted la lee. Esa es una expresión para una matanza cruel y despiadada. Cuando él los atacó, él no fue, toma, te maté, pum, te maté, pum, te maté. No, él fue y los buscó y los degolló y los destruyó y lo hizo más canto de lo que imagino. Eso fue como diríamos nosotros en los términos legales en los Estados Unidos, un overkill. Cuando usted está en su casa y alguien le entra y usted coge una pistola y usted dispara la pistola y en vez de haber practicado mucho, usted le vacía 400 tiros a la persona hasta de espalda y de frente. Eso es un overkill. Está bien, eso solamente lo puede hacer la policía. Usted no puede hacer eso. ¿Usted me va entendiendo? Entonces es importante el entender que él fue y hizo una matanza cruel. Pero lo que quiero que recuerden es que Sansón estaba cumpliendo el propósito a la misma vez. ¿Usted está entendiendo? Él hizo un overkill, pero también Sansón estaba cumpliendo el propósito de Dios. Pero ya no era por amor al pueblo que él pertenecía. El motivo de ir a atacar y hacer lo que el Señor le mandó ya no era el motivo correcto, sino era odio, sino era despecho. Despecho era odio, porque hubo por lo que le hicieron en el pasado. Él fue y hizo algo, pero no fue con las motivaciones correctas. Aún Dios, en medio de todo esto, seguía fiel con Sansón. En medio de toda esta experiencia, Sansón no tenía familia y virtualmente no podía confiar en nadie. Pero cuando tú eres un hombre de este calibre, la gente que se te pega por las cosas que tú tienes. La fuerza que él tenía, todo el mundo se le pega por esas cosas. Y él vivió solo, como un fugitivo cuando se escapa o cuando se escapa para refugiarse en algún lugar. Él fue corriendo y se refugió en la cueva de Etam. Él sabía que la venganza traería más venganza. Él sabía el resultado de ser vengativo. Y por eso él huyó y se escondió en una cueva que es bien peculiar. Yo quiero que tú me pongas el pH 10 y ese, el de la cueva. Esa es la cueva, la encontraron. Vamos a ver. Esa es la cueva. Porque él sabía que ahí nadie podía entrar por aquí, no podía entrar por allá. Era la cueva del nombre. Tiene un nombre interesante que se llama la cueva de Etán, que se traduce a menudo como lugar de aves de rapiña o lugar de guardia. Él fue ahí. Él sabía que lo que él hizo iba a crear una venganza tan brutal y corrió. Por eso, el que consistentemente se está vengando de la gente, lo que hace, corre sin que nadie lo persiga. Porque sabe que pronto le llega lo suyo. Pronto le llegará lo suyo. Es el estado de aislamiento donde el creyente se detiene a procesar las consecuencias de sus actos o de las victorias. Él fue a ese lugar corriendo porque él sabía que la venganza venía, pero él fue para tener un momento de paz y de tranquilidad, como la predicación que hablamos hace mucho tiempo atrás, donde Elías entró en la cueva. Él buscó un momento de paz y de tranquilidad para comenzar a analizar todas las cosas. Al Sansón ir allí, después de una gran matanza, simboliza la necesidad de apartarse del ruido, del conflicto, para encontrar refugio en la roca. Cuando usted empieza a analizar todo esto, en el lugar que Sansón decidió refugiarse, hay una simbología bíblica brutal. Una simbología que a mí me llama la atención. La roca y la peña siempre apunta a la estabilidad y a la protección divina. ¿No le leí el Salmo? Él pondrá mis pies sobre y le dará un nuevo cántico a mí. En los momentos de dificultad, Sansón corrió hacia la... En los momentos de dificultad, el hombre corre hacia lo que es peña, hacia lo que es sólido. Significa que la crisis del corazón nuestro, por más que usted no lo quiera, es de Dios. Porque Dios te está haciendo pararte sobre una peña. Dios te está trayendo al lugar donde tienes que pensar. Dios te está trayendo al lugar donde tienes que reflexionar las victorias y donde tienes que reflexionar también las consecuencias de tus malas decisiones. Dios te está llevando a un lugar donde
donde ahí en el silencio apacible comienzas a sentirte refugiado como Sansón. Entonces, Sansón se refugia en esa hendidura que usted está viendo allí, mucho más profundo de esa peña. Y me recuerda a Moisés, siendo protegido por Dios en el monte Sinaí. Moisés también fue protegido por una peña. Espiritualmente, Etam nos enseña que aunque el enemigo, los filisteos en el caso de Sansón, nos rodeen, aunque los enemigos nos estén rodeando y nuestro propio entorno, la tribu de Judá en el caso de Sansón, nos presione para rendirnos en los momentos más difíciles de nuestra vida, existe un lugar alto y firme donde el alma puede esperar antes de la próxima intervención por Dios en la vida del hombre. Eso está brutal. Por eso es que me hace eco la palabra de Dios que dice: cuando te halles en diversas pruebas, moléstate y véngate. Eso es lo que dice. Cuando te halles en diversas pruebas, tómalo con suma angustia. En la Biblia dice: cuando te halles en diversas pruebas, tómalo con sumo gozo, porque el resultado de la prueba es una mujer y un hombre perfecto, semejante a Cristo, creado a la semejanza de Cristo. Y para eso hay que pasar por dificultades. A veces nosotros no entendemos el por qué, pero la responsabilidad del hombre no es entender el por qué, sino el para qué. El para qué estoy en estas circunstancias. Y pudieras decir: es que cometí muchos errores en mi pasado como Sansón, y esas son las consecuencias. Pero ahí tienes que parar y decir: pero hoy Cristo está sobre mi vida. Ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no soy el mismo anymore. De aquí en adelante nadie me va a llamar por mi pasado. Ahora de aquí en adelante me va a llamar por lo que Cristo dijo en mi vida. Todo lo que es diferente, todo va a cambiar, todo es diferente cuando Cristo entra al corazón del hombre. A pesar de que Sansón estaba en decadencia, como lo vemos a través de estos 4 capítulos, una decadencia brutal moral, su llamado estaba vigente. Su llamado no había desistido. Dios estaba como poderoso gigante sobre de él. Pero en este momento Sansón se encontraba solo. Los que decían llamarse amigos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los padres? ¿Dónde estaban los que los acompañaban? ¿Dónde estaban los que estuvieron en la posible boda que él iba a tener? No había nadie, él estaba solo, ni inclusive sus hermanos de su propia tribu de Dan. Él estaba entre medio de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá lo estaba echando hacia un lado. Entonces, todo esto a mí me hace pensar. En este momento se encontraba él solo. Esto nos revela la realidad difícil, que en el llamado hay soledad. Cuando Dios te está llamando, siempre te pasa por un momento de soledad. Sea que estás en un ministerio trabajando, hay mucha soledad en el ministerio, mucha soledad en el ministerio. En todo ese proceso, en el llamado hay soledad. ¿Qué pensamiento humano está corrompido? Está tan corrompido a veces que echa hacia un lado todos aquellos llamados por Dios para trabajar, como hizo Judá a Sansón. Sansón representaba la liberación. Sansón representaba ser escogido para hacer algo en particular. Y ellos escogieron entregarlo, como ustedes ven ahí en la lectura. Ellos escogieron entregar a Sansón y dejarlo solo, a pesar de que Dios hacía lo que Dios hacía a través de las manos de él. Ellos decidieron: vamos a entregarlo y vamos a atarlo. Y todo esto a mí me hace pensar, amados. Todo me hace pensar. Y todas las personas que se le puede llamar conocidos, a no todas las personas tú le puedes llamar conocidos. A no todas las personas tú le puedes llamar amigos. A no todas. Y déjeme decirlo mejor. A todas las personas tú le pudieras llamar conocido, pero no a todas se le pueden llamar amigos. Él estaba dentro del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le llamó nunca a él amigo. Y Dios lo envió para librarlos de los filisteos, que estaban haciendo una carnicería con el pueblo de Israel. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos visto a Sansón que viene a liberarnos?
Pero lo vemos a él cayéndose con mujeres, siendo egocentrista, pero a la misma vez el llamado de Dios es que te libere. Lo hubieras recogido, lo hubieras dicho: Sansón, levántate. Dios te llamó para el propósito que yo no puedo cumplir. Levántate, déjame darte agua y déjame darte comida. Pero la realidad es que no hicieron eso en Etán. Sansón estaba totalmente solo. Su propio pueblo, ya que estaba en la cueva, se encontraba él en esa cueva, fueron a buscarlo. Y le preguntaron: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué huiste a donde nosotros estábamos? Ahora tenemos a los filisteos encima de nosotros. Ellos vieron como Sansón ganaba muchas batallas. ¿Por qué no le creyeron a Dios y simplemente le ayudaron? Ellos intentaban entregarlo para mantener una paz falsa. Preferían tener una paz falsa con el enemigo que una relación con Dios más cercana de liberación. ¿Cómo es posible que nosotros, los seres humanos, seamos así? Etán representa la soledad del líder espiritual o del cristiano que decide no conformarse con el mundo. El cristiano que decide no conformarse con el mundo, ¿qué es lo primero que le pasa? Se queda. Esa es la realidad. Y con el tiempo va ganando amistades reales en el proceso de su vida. A veces seguir el propósito de Dios significa que incluso aquellos que debieran apoyarnos a nosotros en momentos intentaran atar nuestras manos. Familiares inclusive de nosotros, en la vida de nosotros, que atan nuestras manos en vez de simplemente ayudarnos. Eso es lo que le pasó a la vida de Sansón. Etán es el puente entre el Sansón que actúa por venganza personal y el Sansón que permite que lo aten para luego manifestar el poder del Espíritu de Dios cuando rompe las cuerdas y usa la quijada de un asno. Ese lugar es donde él se está viendo a él mismo. Y él está viendo todos los errores, pero a la misma vez sabe que cuando lo vienen a buscar lo están rechazando y se deja atar y se deja llevar con la confianza de que el Dios que vive dentro de él le daría las fuerzas incluso cuando él estaba en desobediencia. Etán es un lugar de rendición para que el poder de Dios se manifieste en el campo de batalla. Sansón primero tuvo que bajar de su refugio a la peña y dejarse atar. Él salió de su refugio. Nos podemos esconder por el resto de la vida porque la gente nos ha herido, pero para que se manifieste el poder de Dios en la vida de nosotros tenemos que salir del refugio ficticio que nosotros estamos haciendo. Entonces Sansón tuvo que salir de toda esta experiencia, Primero tuvo que bajar del refugio en la peña y dejarse atar. Y espiritualmente esto significa que a veces debemos descender de lo que nosotros creemos que es nuestra seguridad y permitir que las circunstancias nos rodeen. Y permitir que las circunstancias nos rodeen para que la fuerza de Dios sea la que rompa la cadena. Hay veces que tenemos que decir: yo voy a salir de esta protección ficticia que yo tengo. Y sí, cuando salga me voy a encontrar con el enemigo. Pero cuando me encuentre con el enemigo, el poder de Dios se va a manifestar en mi vida. Porque el mismo espíritu que estuvo sobre Sansón también estará conmigo en el momento difícil. El hecho de que los soldados de la tribu de Judá entregaran a Sansón a los filisteos muestra que tanto estaban bajo la opresión de los filisteos. Los filisteos le estaban haciendo un daño a este pueblo brutalmente, de una manera catastrófica. Y por eso es que el pueblo de Judá le tiene tanto miedo. Ellos preferían agradar a sus opresores que el apoyar al libertador de sus propias vidas. Yo sé que ya usted debe de estar conectando los hilos con la vida de Jesús, ¿verdad que sí? Ya debemos estar conectando los hijos con la vida de Jesús, porque Sansón es un tipo y Cristo es el antitipo. Es un fenómeno extrañamente común. Y a menudo cuando alguien resiste la maldad, las personas están más enojadas con el que resiste la maldad que el que la permite. Usted no lo ve hoy día. En la ley aquí, en la política en los Estados Unidos. Que los delincuentes tienen más derechos
que inclusive aquellos que tienen la ley y la cumplen. Y cuando alguien hace las cosas mal, salen por la televisión. Y cuando alguien salen las cosas bien, ¿qué sale por la televisión? Absolutely nothing. Los habitantes de Judá le dijeron en forma de pregunta: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿No sabes tú? Sansón no quería escuchar esto o reconocerlo. Yo no quiero escuchar todo lo que ustedes me están diciendo y todas sus limitaciones. Yo sé que yo soy imperfecto, yo sé que yo hago todas las cosas mal, pero yo no quiero escuchar las limitaciones de todos ustedes. Porque el Señor a mí me llamó para libertar. Él reconocía su llamado, pero también reconocía su decadencia moral. Entonces, en cuanto a lo que él le importaba, los filisteos no debían de gobernar sobre el pueblo de Dios. No deberían gobernar. Y por eso, y como resultado de este miedo, ellos le ataron con 2 cuerdas nuevas. Y eso no está ahí por cualquier cosa. Si no puedo romper una cuerda vieja, menos puedo romper una cuerda nueva. Y querían asegurarse que Sansón no las rompiera y le pusieron unas cuerdas nuevas. Y le hicieron venir de la peña de su protección para sacarlo hacia afuera. Y al parecer Sansón se sometió a todo esto. Pero él sabía que él podía romper cada una de esas cosas. Él podía romper todas esas ataduras, asumiendo que esto era cierto. Esto mostró gran fe por parte de Sansón. Porque Sansón dijo: ok, mátenme, pero ustedes no me van a matar, ¿verdad? No te vamos a matar, solamente te vamos a entregar. Y lo ataron y él siguió caminando con ellas. Y él decía: Señor, yo estoy en pecado, yo he hecho todo mal. Solamente tú me vas a salvar cuando yo comience a enfrentar a mis enemigos. Solamente tú me vas a salvar de la venganza. Solamente tú me vas a salvar. Y él iba caminando en su proceso con las manos atadas. Él estaba dispuesto a colocarse a sí mismo en una posición difícil y confiar en Dios para que cuidara de él. Y de eso sí tenemos que aprender de Sansón. De sus charlatanerías no deberíamos aprender. Pero de confiar que el poder del Espíritu vivía dentro de él y venía y hacía proezas, eso sí usted tiene que creer. De ir a la batalla sabiendo de que Dios iba a venir a favor suyo, eso sí usted tiene que creer. Y aquí es donde a mí me vuela la cabeza todo, porque hay un tipo de Cristo increíble. Y cada vez que leo todas estas cosas, mis pensamientos se van por ahí, ¿verdad? Y no se detienen de pensar de lo maravilloso que es. Solo pienso en lo que Jesús pasó con la tribu de Judá y conecto todo. Lo conecto todo. 3,000 hombres de Judá vinieron. Quienes entregan a Sansón tiene un significado profético. Judá, la tribu real. Judá prefiere la servidumbre bajo los filisteos que la libertad a través del libertador que Dios le envió, que es Sansón. Judá, cuando Cristo vino, fue la misma tribu que lo desechó en una cruz y lo abandonó. Y ahí es donde vemos el antitipo en Cristo. Por eso es que la Biblia es sobrenatural. Porque una historia que pasó cientos de años atrás está explicando lo que le hicieron a tu Señor, con la diferencia que Sansón era imperfecto y Cristo era perfecto y es perfecto. San Agustín dijo algo. Y algunos padres de la iglesia vieron aquí un tipo de Cristo. Y cuando usted va a buscar información acerca de todo esto, se va a dar cuenta de algo maravilloso. Aquel que viene a salvar a los suyos y es entregado por su propio pueblo a las autoridades gentiles. San Agustín vio aquí un antitipo en esta historia, a Cristo, en medio de toda esta experiencia. Las ataduras de Sansón es voluntaria en cierto sentido, porque Sansón podía romper las ataduras simple y sencillamente con hacer así. Sin embargo, él voluntariamente hizo: pónganme las ataduras. Y él se las dejó poner sabiendo que cuando el Espíritu de Dios viniera sobre de él, iban a ser como hilitos de tela de coser. Él se deja atar para luego manifestar el poder de Dios. Eso tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Hay veces que nosotros, en medio de la batalla que tenemos en la vida, tenemos que ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Hay que salir del lugar de protección que nosotros creemos que tenemos para enfrentarnos a las circunstancias. Y en momentos el enemigo
parece que nos tiene atados, pero cuando el Espíritu de Dios llega sobre esa hija y ese hombre de Dios, el problema se convierte en nada, porque el Espíritu de Dios le da la fortaleza para pasar por el valle de sombra y de muerte. El texto dice que el Espíritu de Jehová vino sobre de él con poder, y las cuerdas de lino fueron como lino quemado con fuego. Las cuerdas no le hicieron nada. Por lo tanto, eso implica que él se dejó atar voluntariamente. Voluntariamente. La palabra hebrea para vino sobre de él, ya yo se las expliqué, implica que el Espíritu Santo irrumpió sobre su vida con un poder maravilloso e invadió su vida. Oh, ¿cuántos de nosotros quisiera que ese Espíritu invada la vida totalmente de nosotros? Que venga, y teológicamente lo que dije es incorrecto, porque el que esté en Cristo ya el Espíritu Santo vive en él. Lo que pasa es que el que esté en Cristo se olvida que tiene al Espíritu Santo en él. El que está en Cristo se olvida del poder del Espíritu Santo en él. Se cree que es como Sansón, que el Espíritu Santo viene y se va. Y cuando usted está orando, si usted está en Cristo, el Espíritu Santo lo está escuchando, no porque está parado al frente de usted, sino porque vive en usted. Entonces ahí, la experiencia de Sansón, que no tenía el Espíritu consistentemente dentro de él como nosotros lo tenemos hoy, sino que venía y se iba, irrumpió sobre la vida, invadió. Y déjeme decir una cosa, no es una fuerza latente que consistente estaba en él, es una posesión divina momentánea del cuerpo de Sansón. Donde entró sobre él, ¡boom! Y empezó a hacer todas las cosas, rompió todo. Matthew Henry, un comentarista, destaca sobre esta información un poquito. Él dice que cuando Dios tiene un trabajo para su siervo, ninguna cadera humana puede retenerla. Cuando Dios ha dicho sobre de ti, y usted me podrá decir, es que Dios no me ha dicho nada. Bueno, porque no has leído la Biblia. Porque no has leído la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted ve promesa tras promesa para contigo. Si usted lee la Biblia, usted puede ver bendición benevolente para con usted día tras día tras día, y sobre cada momento Dios dijo que nos iba a resucitar. Dios dijo que nos iba a levantar. Dios dijo que estaría con nosotros en medio del valle de la sombra de muerte. Dios dijo que Él mismo nos cargaría con sus propias manos. Dios dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas no te preocupes porque yo he vencido al mundo. Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Dios dijo tantas cosas que tienes que hacerlas tuya en tu corazón. Hay que agarrarlas y hay que abrazarlas personalmente. No puedes hacer como los hijos de Jacob y de Abraham, que decían de esta manera: el Dios de mi padre, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. No. Eso tiene que cambiar de ser el Dios de Jacob al Dios mío. Ya no puede ser la unción del pastor o la unción de la persona que ora. Ahora tiene que ser, no, espérate. Wait a second. Ahora soy yo el que quiero tener esta experiencia con mi Dios. Ya yo no quiero estar hablando de los testimonios de los demás. Yo quiero hablar del testimonio del Espíritu haciendo proezas en mi vida. Yo quiero ser el ejemplo y el testimonio de Dios en la vida mía. Que cuando yo le hable a alguien, yo no le diga, esta persona pasó por esto, esta persona pasó por esto. Que sea yo el que le diga, mira, yo te entiendo, yo veo tu vida, yo veo tu dolor, porque en mi vida el Espíritu de Dios ha hecho estas cosas y también lo puede hacer contigo. Entonces, dice Matthew Henry, que las cuerdas nuevas representan los esfuerzos del mundo por domesticar lo que Dios ha apartado. Cuando nosotros tenemos cuerdas en las manos y cuando la gente, familiares, amigos o jefes o lo que sea, comienzan a poner cuerdas en nuestras manos como si nosotros no pudiéramos hacer las cosas, ese es el esfuerzo del hombre para domesticar lo que Dios ha apartado para él. Y usted lo único que tiene que hacer es creer que dentro de usted está el Espíritu de Dios. Y en el momento correcto la fortaleza entrará de tal manera que usted pueda soltarse de las ataduras. El fuego que consume el lino simboliza, dice Matthew, la purificación y la irresistibilidad del poder del Espíritu Santo. Mire, no hay nada. Diga conmigo, nada.
No, pero dígalo con ganas. Nada. No hay nada que pueda parar lo que el Espíritu hace en la vida de nosotros. El diablo se te puede aparecer de frente. Puede venir un cataclismo mundial y nosotros nos vamos a quedar con las manos detrás, glorificando a nuestro Señor. Y el Señor en el último segundo me arrebatará para su seno. No hay absolutamente nada, porque todo lo que el mundo pone como obstáculos para aquellos que creen en Dios, todos esos obstáculos no se puede resistir a su poder. Aquí es donde entra una quijada de burro. Sansón no usa una espada de bronce ni un carro de guerra. Usa un hueso fresco, todavía pesado y no quebradizo. Esto es interesante, amados míos. Dios utiliza lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Agarró una quijada con carne todavía en ella. Esto es una paradoja. Y usted va a entender ya mismo por qué. En 1 Corintios 1:27 nos dice que Dios utiliza a lo que el mundo llama bajo, a lo que el mundo llama que no sirve, aquello que supuestamente le avergüenza, para avergonzar todos los sabios que se creen, aquellos que se creen sabios en el mundo alrededor. Entonces, el uso de un arma ritual impura tiene que ver mucho aquí. Un cadáver de un animal, se supone que él no tocara estas cosas. Pero él va y él usa un cadáver y coge la quijada, que para un nazareo subraya la paradoja de Sansón. Es un quebrantador de la ley. Por donde quiera, es un conflicto brutal. Yo me reflejo con este hombre bien brutal. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos un hombre que ve a Dios y se arrepiente. Y tenemos un hombre que mañana está totalmente torcido. Tenemos un hombre que camina con seguridad y después al otro día está caminando con inseguridad. Tenemos un hombre que es problemático y a la misma vez es tan derecho y ama tanto a Dios. Tenemos un hombre, dígame si usted tampoco se parece a Sansón. Todos nos parecemos a Sansón. Es un quebrantador de la ley. Sin embargo, cumple la voluntad de Dios incluso hasta cuando está quebrantando la ley. Cogió una carne que se supone que no toma. Comió miel de un león que mató. Se supone que y le dio a todo el mundo. Vemos que es un quebrantador de la ley. Pero Dios lo usaba con poder. Pero Dios lo usaba con gloria. ¿O qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Charles Spurgeon dijo una vez, utiliza este mensaje para ilustrar que el éxito no depende de los instrumentos, sino de la mano que lo sostienen. Si Dios puede matar a 1000 hombres con un hueso muerto, puede usar el sermón más humilde para salvar almas, dice Charles Spurgeon. Si Dios puede coger una quijada de un muerto, de un burro muerto, y meterse dentro de la vida de Sansón y matar a miles de hombres para liberar al pueblo de Israel, dice Spurgeon, ¿cuánto más haría la predicación de un hombre que humildemente predica el evangelio para salvar almas? Mucho más poderoso, mucho más poderoso. El versículo 16, cuando vemos aquí la historia, puedes ponerlo para atrás para que ellos se recuerden esta vez. Sansón hace un juego de palabras en hebreo. En este juego de palabras usó la palabra yamor, que significa burro, y homer, que significa montón de masa o una masa. Cuando dijo lo siguiente, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y si usted lee eso, usted tiene que tener cuidado cuando lo lee. Porque aquí podemos ver el egocentrismo de Sansón cuando hace las cosas. Es un canto de victoria jactancioso cuando él menciona estas palabras. Y a diferencia de Débora, que fue otra juez, y a diferencia de Moisés, que le da gloria a Dios, Sansón se enfoca en sus propias proezas. Yo salí de la dificultad que yo estoy porque yo soy sabio.
Yo salí de la dificultad que yo estoy porque me las ingenié para salir de ese proceso. Sansón tenía ese mismo approach. Esto marca la ambivalencia de su carácter. La ambivalencia. Por lo tanto, si hay alguien aquí que se levanta por la mañana y se mira al espejo y dice, contra, qué inconsistente yo soy. Welcome. Welcome. Porque no se trata de la capacidad del amor que tú tienes para amar a Dios, sino se trata de la capacidad de la infinitud del amor de Dios demostrado para mi vida. Porque si yo me enfoco en mi amor para Dios, voy a estar en depresión todos los días de mi vida. Pero cuando yo me enfoco en lo que Dios hizo por mí, que dio a su único hijo por entonces ahí yo descubro que su amor es maravilloso para con la vida de todos nosotros. Entonces, con estas palabras, Sansón comienza a demostrar que era parte de los héroes de la fe, porque hizo una maravilla por el prodigio del Espíritu Santo, pero un hombre profundamente egocéntrico, que hasta su dolor lo quería mantener idolatrado. Yo voy a idolatrar todo mi dolor. Y lo voy a poner en un pedestal. Y todos los días por la mañana me voy a arrodillar ante aquello que me avergüenza, ante aquello que me hace daño. Y Dios te llama a que no hagas eso, ánimo. Porque solamente hay un solo Dios que te quiere librar de eso. Y con estas palabras, Sansón está mofándose poéticamente, de acuerdo con algunos expertos en la lengua hebrea. Mofándose de ellos. Está relajando a los guerreros filisteos y rebajando a los guerreros filisteos a la categoría de simples montones de carne. Simplemente. Y se está obviando que el que le dio el poder, ¿quién fue? Equiparándolos al mismo animal cuya mandíbula estaba usando. Eso fue lo que estaba haciendo con todos ellos. La razón principal por la que los exégetas dicen que él estaba haciendo esto egocéntricamente, señala el egocentrismo, estos puntos de egocentrismo de él. Como les dije, el cántico de Moisés y el cántico de Débora, las primeras palabras cuando ellos hablan sobre las proezas que Dios a ellos y la liberación que Dios permitió a través de ellos, las primeras palabras que ellos utilizan es Jehová hizo. Sin embargo, lo primero que hizo Sansón es decir, yo maté, yo hice, yo me libré. Y en la edad posmoderna que nosotros vivimos en los Estados Unidos, la palabra yo puedo sola y yo puedo solo es demoníaca. Porque la realidad es que ninguno de nosotros podemos solo. Ninguno. Ninguno de nosotros podemos solo. Pero él dijo, yo puedo solo. Yo, en su boca, lo que sale de la boca de Sansón es yo maté. Usa la forma gramatical en primera persona. Yo hice, yo canté, yo prediqué, yo bendije, yo hice. No hay una bendición ni un reconocimiento de que el Espíritu de Dios fue quien lo empoderó segundos antes para hacer todo lo que hizo. Entonces, vemos cómo está en una cueva buscando guianza y de repente se da la confianza a Dios y de repente cuando Dios lo toca se vuelve loquito, egocentrista en su vida de que él es el campeón de las decisiones de su vida y de las hazañas que volvió a hacer. No, espérate, no. Sansón se presenta como el autor total de la hazaña. Es un contraste irónico, totalmente irónico. El Espíritu de Dios lo invade para darle el poder. Mire bien esto, para darle el poder. Pero Sansón reclama el resultado para su propia gloria de una manera poética. Además de que tenemos la ironía de la quijada. Sansón es un nazareo y usted, ya se lo dije, el número 6, no puede estar tocando nada, ningún cadáver. Usted vio todo esto, wow, yo me quedo sorprendido con este personaje, bien sorprendido con este personaje, que era lo que tenía en la cabeza. En tiempos modernos, este hombre lo hubieran llamado loco. Le hubieran dicho, este hombre es bipolar. Porque de repente le sale una fuerza para conquistar y de repente está encerrado ¿en dónde? Está depresivo y después está mal.
Está totalmente por todos lados. El hecho de que luego cante un poema jactancioso sobre el arma que lo acaba de contaminar. Que lo acaba de contaminar. Muestra a un hombre que ha perdido el sentido de la santidad. Ha perdido todo el sentido de la santidad. Set apart. Ya él no entendía lo que significa estar set apart. Y solo le importa su propia supervivencia y su propia fama. Lo que yo soy, lo que yo quiero hacer, para mí no ve nada más que él mismo. Y tras la batalla, Sansón casi muere de sed. Y yo quiero que usted entienda algo. Porque lo vemos en la cueva. Lo vemos atado. Lo vemos haciendo y dándose gloria. Y después comienza a tener sed. Y cuando comienza a tener sed, por cualquier sea la razón, porque sudó mucho, porque mató a mucha gente, porque lo que sea, porque el Espíritu de Dios entró de una manera poderosa y eso da sed. Cualquier razón que haya, es aquí donde la exégesis se vuelve más profunda. ¿Usted sabe por qué? Porque él llama a Dios después de haberse dado gloria al mismo. Él llama a Dios después de darse gloria a él mismo. Y reconoce, para acercarse a Dios, que no se puede estar dando gloria al mismo. Él reconoce. Y él dice, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Pero antes decía, yo maté. Pero para bajarlo de la nube egocentrista de su vida, Dios tuvo que ponerlo en un estado de sed. Y al estar en ese estado de sed, ahí es donde levanta su vista y dice, me has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Y aquí es donde se ve claro la gracia de Dios en la agonía de Sansón. Porque Dios pudo haberlo abandonado. Dios pudo haberlo rechazado totalmente. Pero aquí vemos que al acercarse y aceptar quién es delante de Dios y el poder que Dios tuvo sobre él, la gracia, esta gracia estaba activada en ese momento sobre de él. Y esa misma gracia es la que está activada sobre nosotros hoy. Y entonces, aquí es donde yo pongo y entiendo bien, ¿verdad? Al sentir una sed mortal, es cuando la teología de Sansón se ajusta. Cuando él entiende el dolor del cuerpo, ahí es cuando se ajusta todo por la necesidad. Dígale al que está a tu lado y dile, la necesidad es lo que ajusta tu mirilla. Sí. Dígale, la necesidad es lo que ajusta la mirilla. La mirilla. La necesidad es lo que ajusta la mirilla, no hay otra. La necesidad. Los chavos en el banco no ajustan mirilla. Mercedes no ajustan mirilla. Vida en abundancia no ajusta mirilla. Mucha salud no ajusta mirilla. Pero dolor, hospital, caída, problemas, abandono, circunstancias, todas esas cosas ajusta mi mirilla. Porque ahora me doy cuenta que no soy autosuficiente. Ahora me doy cuenta que tengo que correr a un lugar. Ahora me doy cuenta que tengo que ir al lugar donde mi descanso se encuentra. ¿Por qué no corro a mi chavo? ¿Por qué no corro y me siento en el Mercedes para estar tranquilo? ¿Por qué no corro a mis amigos y a los lugares para recibir? ¿Sabe por qué? Porque en ninguno de esos lugares hay paz. Solamente hay rectificación y paz cuando venimos nosotros a la cruz. Todo lo que nosotros llamamos amigos de nosotros, tanto humanos como materiales, se convierten en nada cuando nosotros estamos en crisis. En nada. En absolutely nothing. Entonces, solo cuando siente que va a morir, Sansón reconoce que la victoria fue de Dios. Solamente cuando va a morir. Los comentaristas sugieren que el autor de Jueces incluyó el canto egocentrista de Sansón. ¿Usted sabe para qué? Y luego la sed extrema para humillar al héroe. Para que nadie se crea que hay algo que puede hacer por sí mismo.
Hay un versículo en la Biblia, en Santiago, que dice: ustedes que dicen que iré a tal lugar y compraré tal cosa y haré tal negocio, mejor les sería a vosotros decir si Dios quiere, porque vosotros son como la hierba del campo, que hoy está y mañana no. Ustedes son como neblina que se la lleva. Es mejor decir si Dios quiere. Entonces, lo que Dios nos llama es una total dependencia. De que en momentos nosotros podemos perder ciertas batallas, pero no vamos a perder la guerra. De que en momentos nosotros vamos a sentir que tenemos la capacidad de resolver conflictos, y en momentos vamos a entender que no tenemos la capacidad. Y en ese momento, en donde más tú vas a ver a Dios. Entonces, cuando siente que va a morir, Sansón reconoce la victoria de Dios. Y por eso es que los comentaristas dicen todo esto. Dicen todo esto. Dicen acerca de por qué unieron todo esto. El hombre que mató a 1000 con un hueso, ahora estaba a punto de morir por una gota de agua. Alguien que usted sabe lo que es matar a 1000 filisteos con lanzas y con jabalinas y con espadas y con caballos, y como usted se lo imagina, un ejército en un solo hombre con una quijada. ¿Cómo tuvo que haber sido este hombre? ¿Qué era lo que esos hombres estaban viendo? ¿Cómo brincaba? ¿Cómo se movía? ¿Cómo podía atacar a 100 hombres alrededor de él? ¿Cómo él podía hacer así y hacer así y hacer así y dar un puño para atrás? Esto es impresionante. Ahora, este hombre apoteósico, donde el Espíritu Santo hacía morada forzada sobre él, está muriéndose por agua. El que mire que se cree, el que se cree que está fuerte, que mire que no se caiga. Nunca confíes en tu riqueza. Nunca confíes en las cosas materiales. Nunca confíes en ti mismo. Confía en Dios. Confía en que su palabra es recta. Confía en que lo que Él te dice es lumbrera a tus pies. Es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Confía de que Él va a trazar el camino. Nosotros no sabemos qué nos va a pasar mañana. Nosotros no sabemos si vamos a salir bien después de la guerra. Nosotros no sabemos nada, pero Dios sí sabe. Y a través, cuando se apaga la luz, lo único que tenemos es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y si confiamos en Él, bendito es aquel que confía en Jehová. Será como un árbol plantado en medio de corrientes de agua y riega sus raíces y da fruto a su tiempo. El que confía en su opinión es como alguien inconsistente. El que confía en sus emociones y en su propia sabiduría se cae 1, 2 y 3 y 4 y 5. Pero el que cree en Dios, cuando comience a pensar las soluciones y en venganza y en cosas, dice: no, la palabra de Dios dice: tú eres mi hacedor y tú traerás justicia. Cuando mi mente me dice: yo no puedo hacer, esto es difícil para mí perdonar, en la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza, el que me capacita las manos mías para la batalla. Él es. O sea, no necesitaba esta sed. Les recordaba de su propia debilidad y necesidad justo después de una gran victoria. Él la necesitaba. Después de una victoria, necesitamos recordar nuestra mortalidad. Si nosotros no nos enfermáramos mucho, nosotros no valoraríamos la salud. ¿A usted no le ha pasado que le da un catarro brutal y usted no puede ni decir una palabra sin toser? Y de repente, cuando usted se sana, después de ahí usted dice: wow, qué voz tengo. Ah, maravilla, el sol tan brutal. Si usted no se enfermara, todo tiene propósito, porque nuestra ontología caída nos hace pasar por alto las bendiciones que Dios nos da todos los días. Y necesitamos estar en momentos caídos para entender que Dios es maravilloso y hay mucha bendición alrededor de nosotros. La lección principal es que, ya sea una gran batalla o una intensa sed en la vida de nosotros, la dependencia de Dios es constante para sostener tanto la fuerza física como la espiritual. Si usted es millonario,
usted se tiene que agarrar más de Dios que aquel que no lo es. ¿Sabe por qué? Porque en la necesidad, naturalmente uno busca a Dios. Pero en la opulencia, uno se cree el Dios del mundo. Y la gente me dice, yo quiero ser aquí. ¿Tú quieres ser de verdad? ¿Tú sabes todo lo que tú vas a enfrentar cuando tú tengas más? Porque es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico, adorando su dinero, entrar al reino de los cielos. Así es la paradoja de la abundancia en la vida de los hombres. Por eso, abrázate de Dios en la abundancia para que no te pierdas, y abrázate en la necesidad para que puedas caminar en lo que Dios te ha llamado. Y por último, Dios abrió la cuenca. Dios abrió la cuenca. Ahí en Ley. La cuenca para que saliera agua. Y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Este es uno de los ejemplos del principio de que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre Dios proveerá a esa obra. Vuelvo y repito. Y les repito otra vez. Este es un ejemplo del principio de que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios. ¿Qué es a la manera de Dios? Perdón, gozo, benevolencia, paz, dejar la ira. A la manera de Dios, a la manera de Dios, siempre traerá la provisión de Dios. Siempre, siempre. La provisión vino porque Él se acercó y reconoció. La provisión no vino porque Él se creyó el más grande y el más fuerte y el mejor y que podía solo. Vino cuando se humilló y dijo, Señor, tengo sed. Y si me muero de sed, tu nombre va a ser manchado, porque maté 1000 con mis manos y me morí de sed. Y ahí es donde entra toda esta idea y Dios viene y abre y le da toda esta experiencia de renovación en el corazón. En todo esto, Dios demuestra en la vida de Sansón fidelidad. La fidelidad proviene de Dios, no viene de Sansón. Al proveerle las necesidades a su siervo. La fidelidad es de Dios. Y mira esto, en su sermón. En un sermón de Spurgeon, mira lo que él dijo. Yo quiero que usted vea, esto fue escrito en los 1700, ¿oyó? El pastor Javier está predicando lo mismo que se predicó 700 y 400 años atrás. No hay ninguna diferencia entre lo que el pastor está hablando aquí y lo que predicaron los puritanos del antaño. Charles Spurgeon, mira lo que dijo. Señaló que el creyente puede ver un montón y 2 montones de enemigos derrotados. Un montón y 2 montones de enemigos derrotados. Montones de sus pecados. Montones de sus dudas. Montones de terrores. Montones de tentaciones. Montones de mucha tristeza. Pero a pesar de todas estas victorias, nuevos retos llegarán. Y aún como un mortal, sed y fatiga, la cual superó a Sansón. A través de todo esto, Sansón pudo contar con el hecho de que la victoria pasada era una promesa de liberación futura. Señor, me has librado de mi pasado. Señor, me has librado de la pobreza. Señor, me has librado de momentos de depresión. Señor, tú me has librado. Señor, me encuentro en un momento de dificultad, Señor. Me encuentro, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Señor, tuya siempre será la gloria. Te llevarás la gloria en mi vida en mis momentos de necesidad y te llevarás la gloria en mi vida en los momentos de abundancia. Y sigue añadiendo Charles Spurgeon, con esta sencilla fe, la cual está bien caracterizada de Sansón, quien no era más que un niño grande. Mira cómo le llama. Le dice a Sansón, un niño grande. Él volteó sus ojos al Padre Celestial y clamó, oh Jehová, tú me has dado esta gran liberación. Ahora moriré de sed después de todo lo que has hecho por mí.
La pregunta es, los inicuos se regocijarán sobre mí debido a que moriré sediento de agua. Tal confianza tenía él, dice Spurgeon, que Dios intervino por parte suya. La fuerza de Sansón era un don de Dios. Y llévese esto. Pero su carácter era su responsabilidad. De que Dios te escoja es un don de Dios. De que Dios cumpla su promesa sobre tu vida es don de Dios. De que Dios haya proveído el lugar de salvación para tu vida, eso es don de Dios. Pero tu carácter y decidir agarrarte de la cruz y creerle a Dios es tu responsabilidad. Es tu sola responsabilidad entender que Él ya ha hecho la provisión por la vida tuya. Él no tiene que hacer otra. Ya Él la hizo, ¿dónde? Ya la provisión está. El fundamento está. La liberación está. Ahora eres tú el que tienes que tomar la decisión. Ahora eres tú y yo el que tenemos que creer. Ahora eres tú el que le da forma a tu carácter. El que decides obedecer. O el que cuando salgas por esa puerta te olvides lo que el pastor dijo. Y vayas a resolver tus planes con venganza. Y vayas a resolver tus planes con depresión masiva. Y vayas a resolver tus planes con orgullo. Y vayas a resolver tu vida con medidas humanas, sin primero doblegar tus rodillas en la cueva con Dios para que su presencia refrescante te dé la solución a lo que tanto tú estás buscando. Después de todo, nunca le puedes pedir a Dios que te saque del problema y de la crisis, porque Dios nunca prometió eso. Dios lo que prometió es que estaría contigo en medio de la crisis. Y si Dios va a estar contigo en medio de la crisis, lo único que tú tienes que hacer es dar 2 pasos para atrás, como Moisés en la cueva, y decir, camina delante de mí. Yo no voy a ir al lugar donde tú me has destinado a ir si primero tú no vas conmigo. Yo no voy a mover un solo paso si primero tú no me bendices, como Jacob. De aquí yo estaré hasta que raye el alba, peleando contigo hasta que tú me bendigas. Yo no. Tenemos que tener el pensamiento de David. Tenemos que tener el pensamiento de Salomón, que sacrificó miles de animales cuando solamente lo que tenía que sacrificar eran unos cuantos, porque descubrió que Dios era más grande que lo poquito que Él le podía dar. Y entonces Él dijo, no, Señor, tú eres más grande, te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. ¿Y qué me está pidiendo Dios a mí en esta mañana? ¿Qué me está pidiendo en esta mañana? ¿Me está pidiendo dinero? Me está pidiendo, ¿qué me está pidiendo? Mis pertenencias. ¿Qué me está pidiendo? Si has ido a una iglesia donde te han pedido los chavos, sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí. Sal corriendo si ves a gente pactando en el altar con dinero, porque eso es demoníaco, eso es blasfemia, lo que Dios llama. Lo que Dios está pidiendo en esta mañana es tu corazón. Y cuando tú hagas eso, vas a caerte menos que Sansón. Y si te caes 2 o 3 veces como Sansón, y si tu vista en momentos te juega juego, escúchame, el propósito de Dios por cuando tú viniste a la cruz nunca será borrado, nunca será echado a ningún lado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso? Amén. Por esa razón, iglesia, póngase de pie y denle gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Que este mensaje ha sido de bendición para todos ustedes, aquellos que me están viendo a través de las plataformas de social media, de YouTube. Comparte, escríbenos en medio de todo esto y permite que la bendición de Dios esté sobre de ustedes y sobre nosotros. Y que esta palabra haya tocado tu corazón y que haya bendecido tu casa entera. En el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre solamente, estamos aquí. Dios les bendiga.